Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, Buenas gracias por tardes. este contacto, ¿eh? Por favor, ¿Qué es lo más por grave favor. para comenzar con lo urgente? No, lo que vimos es lo de Kreplak, ¿no? O sea, hoy en día el tema con Kreplak, digamos, sufrió un hackeo que fueron a sus dispositivos y se hicieron de la cuenta de Twitter y aparentemente también del correo electrónico. Lo que esto a veces ocurre es que uno no puede dejar de pensar si siendo un funcionario de tan alto nivel le pasan este tipo de cosas que quedan para el resto. Claro, tal cual. Eh, este tipo de cosas sucede obviamente por no tener activa la segunda factor de autenticación, que siempre nosotros decimos que hay que tenerlo activo. Eh, y también un poco como que eh, a veces te da la sensación que son funcionarios eh, y no tienen las características de seguridad que tiene que tener un funcionario de tan alto nivel en un gobierno, ¿no? Quienes la gente que está a cargo de la parte de la seguridad informática, cómo los deja de una manera tan expuestos. Más allá del dato, ¿no? que Kreplak dice, ya tenemos identificado de qué computadora se hizo y es de la ciudad de Buenos Aires. Lo que se revistió parece una suerte de chicana, Sí, pero claro. por otro punto vamos a ver cómo se define en las próximas horas, ¿no? Eh, Realmente a veces es muy difícil que se llegue a encontrar la persona que lo hace. Ahora, Es, ¿dónde falla, no? Ahí digo, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está la falla? Porque vos mencionabas algo muy importante recién, digo, si falla la seguridad de una cuenta de un ministro, ¿qué nos queda al resto, no? A ver, es un problema endémico, es un problema que nosotros siempre vemos a todo nivel. Eh, Vos cuando ves en otros países un ministro reviste una seguridad desde todo punto Mm, de vista. A veces a vos te da la sensación, eh, a ver, no quiero decirlo que suena un poco feo, ¿no? Que somos un poco de fantasía. mm. O sea, cuando vos ves la seguridad, no sé si se recuerdan que tenía el presidente Macri, o si ves la seguridad que tiene el actual presidente, y vos ves que son 5 o 10 tipos nada más, y vos decís 5 o 10 tipos materialmente están, eh, digamos, custodiando a la mayor investidura que vos tenés en un país. eh, ¿Qué pasa si le pasa algo o cuando le tiraron piedras, etcétera? Y eso transcurre en el ámbito material y cuando vas a la parte informática ves exactamente el mismo problema. O sea, no terminan de entenderse que son autoridades grandes, que el hackeo de un Twitter no es una cosa así nomás, Claro, porque vos decís, sos una autoridad importante claro. en un país. A nivel material, lo que pasa con el ámbito de las custodias es que sigue habiendo custodias para exfuncionarios, es decir, que hay un nivel ocioso, tal vez, de custodias para funcionarios que no están en actividad, que reduce a los custodios para los funcionarios actualmente. Ahora, en el ámbito informático, vos que sos un experto, ¿puede haber impericia más que ausencia de cantidad de personas? Es decir, ineficacia en la contratación de quienes deben custodiar el universo virtual de funcionarios públicos. Yo creo que más que impericia es esta suerte de que todo es medio como de fantasía. Si vos sos un ministro o tenés una investidura en ese momento o ocupás un cargo de alta gestión, lógicamente tenés que ser instruido. Y esa instrucción muchas veces no se da. De hecho, en las empresas privadas, cuando vos estás trabajando en una empresa privada y vos tenés que trabajar con los directivos, es como que la seguridad le cae al resto, pero no a mí. Y la gente no es permeable a querer recibir instrucción, a querer recibir capacitación. Y obviamente fíjate que el elemento siempre está el hombre. Al tipo al que los hackean no es la máquina. Nosotros hemos incorporado un elemento en todo esto que está bastante mal, que es la comunicación. Nosotros decimos, le hackearon su Twitter. No, lo engañaron. El hackeo entró por el teléfono, ¿cómo fue? A ver, casi seguro tiene que ver con que no tenía un segundo factor de autenticación Claro. y de alguna manera se hicieron del password. No hay un detalle de eso. Pero hoy en día está mal dicho que le hackearon el Twitter. O sea, si vos vas y preguntás por qué pasa esto,
Y vos decís, bueno, porque la gente no los entrena, no los educa, ellos no tienen información al respecto, es porque también nosotros, de la manera que comunicamos este tipo de problemas, no es real, porque nosotros cuando decimos, le hackearon Twitter, no le hackearon Twitter, lo engañaron. Entonces cuando vos decís, lo engañaron, ¿a quién? A él. Entonces ahí donde cambia toda la cosa, porque parece que cualquiera puede hackear algo, y no es así. Lo que están haciendo es engañarlos. Cuando decís engañarlos y decís, ¿a quién lo engañaron? Al Señor. Ahí es donde sí se vuelve personal y donde se ve la falla perfectamente de la persona en no recibir capacitación y no estar ducho en esta materia como tendrías que estarlo si sos un funcionario. Y a Sabina Frederick también la hackearon en las últimas horas. ¿Vos decís que hay responsabilidades también de quienes son hackeados? ¿Esto es lo que estás...? Sí, claro. Hoy en día no se hackean en el, te diría, 80% de los casos, no se hackean puntualmente a las computadoras. Lo que te ocurre es que engañan a la persona. Todos los casos que vos estás viendo es un engaño a la persona. Claro. No es que vos le rompés la seguridad. Interesante lo que planteas. Es decir, hay falta de información, de educación, de instrucción a nivel informático de los funcionarios de más alto nivel. Esto habla de la Argentina. Claro, si no parece que las computadoras es la culpa de la computadora. Esto le pasó a mi computadora y le pasó a mi cuenta, pero no me pasó a mí. Entonces hay que... Pero eso tiene que ver cómo nosotros comunicamos. Entonces cuando nosotros comunicamos que le hackearon y no decimos las palabras correctas, porque obviamente estamos haciendo más que nada describir el lugar y el hecho, cuando decimos le hackearon la cuenta de Twitter, el lugar, Twitter, el hecho, aparentemente le hackearon, pero en realidad lo que termina haciendo es un engaño a la persona. ¿Cómo habría que decirlo, Julito? ¿Cómo sería propicio señalarlo? A ver, de paso aprendemos. No, claro, pero esto me lo digo a mí mismo también, porque yo soy el primero en decir esto. Y después cuando viene una pregunta como la tuya, en donde yo hago una reflexión y digo, ¿por qué pasa esto? Y no tienen instrucción. ¿Y por qué no tienen instrucción? Bueno, porque a veces están a una altura que no lo quieren recibir. Y vos decís, ¿y cómo la saca barata después cuando pasa el accidente de este tipo? Y bueno, porque al que hackearon esa computadora no a mí que soy la persona, no, al que te engañaron es a vos. Cuando pasó lo de Patricia Bullrich, no sé si se recuerdan, al principio de la gestión, la habían engañado con un phishing, y ese phishing era un engaño haciéndose pasar como la embajada de Bolivia, si mal no recuerdo. Sí. En ese caso le habían mandado un mail, le habían mandado un link y ella entendió, creyó, la engañaron para que haga clic y siga toda la conversación más para arriba, en donde le terminan robando las contraseñas. Entonces ahí, ¿qué describimos? ¿Qué es un hackeo? ¿Es un phishing o la engañaron? Y la engañaron a veces es un poco fuerte. Es decir, la engañaron y le sacaron el password. Pues es realmente lo que pasa en el 90% de los casos. O sea, es un engaño. Es un engaño como cuando decís, le hackearon el WhatsApp. O sea, engañaron a Kreplak, que está bien el título. Engañaron a Kreplak. A Sabina Frederick. A Sabrina, o cuando nosotros decimos una persona que le hackearon el WhatsApp y le piden la información. Sí, está bien, lo hackearon, pero lo engañaron. Entonces ayudemos a la gente para que no sea engañada. ¿Qué tenemos que decirle a esta altura, Julito? Nosotros tenemos que decirle que para no ser parte de un engaño o un cuento del tío, vos tenés que salir del cono de ignorancia. Y para salir del cono de ignorancia, quizás si sos un ciudadano de a pie, tenés el derecho a estar en ese cono de ignorancia, pero cuando sos un funcionario no. ¿Sí? Porque tiene que haber gente que te instruya, porque estás cumpliendo un rol demasiado importante a veces, o investidura, que es muy importante. Entonces, en esos casos estás un poco obligado. Lo que vos tenés que saber si sos un ciudadano de a pie, para que no te engañen, para que no caigas en el cuento del tío, obviamente son estos puntos de tener segundo factor de autenticación en las cuentas, ¿sí? Saber que un token nunca se repite verbalmente. Cuando te llega un código y te llega al teléfono y atrás viene un llamado y te dice, le hemos enviado un código a su teléfono. Ajá, bueno, ahí eso es el cuento de un tío. Ese es el cuento del tío. Ahora, ¿van a hackear a Twitter?
o van a hackear a WhatsApp o soy yo el que estoy cayendo en un engaño, como una palomita. Soy yo el que estoy cayendo en un engaño. Está bueno como eso, una está palomita. bien. Pero no hay un hackeo, no hay una vulneración de seguridad ni a WhatsApp, ni a Twitter, ni a nada. Es el cuento del tío El cuento del virtual. tío virtual, tal cual, el actual. Exacto. Un engaño. Hoy, sí. Julito, leía un dato que me llamó la atención que Sí. decía que, según los datos oficiales, en 2021 las estafas virtuales crecieron 261%. El número me mató, me pareció tremendo. Digo, ¿por qué son un boom? ¿Qué es lo que hace que hayan crecido tanto? Más que nada, también, de nuevo, fíjate cómo todo tiene que ver con todo. Cuando vos hablas de ignorancia y cuando vos hablas que, bueno, por culpa de la pandemia, nosotros tuvimos que hacer una cuestión, digamos, online, del cual no estábamos preparados, obviamente la gente tuvo que hacer cosas de un minuto para el otro, de un día para el otro, pero no es un ejemplo, de un día para el otro. Tuvimos un día que permanecer encerrados y hacer las cosas de manera digital. Ese tipo de cambios, para que la gente aprenda y se halle y el conocimiento se dispersen, llevan años. Lamentablemente nosotros lo tuvimos que hacer un día para el otro, tanto de vivir una vida totalmente online, como también las empresas empezar a ser seguras de un día para el otro. Claro. Esto que vos ves, este crecimiento, es porque el conocimiento no cuajó. Es cuando vos decís, yo voy a hacer un cambio y lo hago gradual. De a poco vamos a hacer que la gente compre más a los supermercados online que en los supermercados superficie tradicional. Todo eso lleva una campaña, una cuestión de conocimiento, de repetir conocimiento, de un día animarme, al otro día darme cuenta que para qué voy a ir hasta allá si total lo puedo hacer online. Bueno, hubo un día que nosotros tuvimos que hacer todo de golpe obligatoriamente online. ¿Cuáles son, Julito, para llevarte a la práctica? Te entiendo, es de fondo lo que planteas, es decir, la mudanza del mundo real al mundo digital deja un remanente que son susceptibles de ser engañados, eso está clarísimo. Esto va a demorar un tiempo y están los vivos en el medio, como antes pasaba con los engañadores en los semáforos, ¿viste? Con la lectura de las manos y llevaban el anillo. Ahora, ¿cuáles son las estafas más repetidas, los engaños más habituales y qué le podemos decir a la gente sobre esto? Bueno, vos tenés que los engaños más habituales en este tipo de situaciones es engañar a la persona, hacerse de los tokens de seguridad, no importa qué, si es un banco, si es el propio mail de la persona, WhatsApp para después pedir dinero. Lo repetido es eso. El repetido es pedirle un token de seguridad. ¿Qué es un token? Es un mensaje que te llega a tu teléfono, viene un llamado atrás y te dice, soy, no importa de qué, correo, Ministerio de Salud, vacuna, ANSES, lo que vos quieras. Asterisco, punto, asterisco. Su clave fue incorrecta, ingrésela para modificarla porque se trabó tal trámite en AFIP, en donde sea. Con el logo más parecido al real posible. Lo llamamos de ANSES por el bono extra de los jubilados, siempre hay un motivo para... Usted ha sido beneficiario de, ponga los datos. Y eso es, y para corroborar que si usted le hemos enviado un código, léanos el código en este momento, y le cae un mensaje. Ese mensaje es un token de seguridad que seguramente ellos están ejecutando para poder ingresar a este tipo de servicios como es un banco. Y la persona va y lo repite. Ahora, esos mails, ¿hay que tirarlos? ¿Hay que eliminarlos? Porque viste que también hay dudas sobre eso. ¿Hay que eliminarlos? ¿No hay que eliminarlo? ¿Hay que archivarlo? La gente es como que cuando le entra un mail que es sospechoso, lo lee y la persona dice, uy, acá me está indicando este mail que yo tengo que cliquear acá, entrar a un lugar y poner mi usuario y mi password. ¿Lo hago? No lo tenés que hacer. Claro. Y la gente empieza a tenerle miedo al mail. ¿Y qué haces con ese mail? ¿Qué hago con esto? ¿Lo borro? ¿Me va a romper todo? No, señora, es un mail. Es un mail. Nada más. No va a prenderse fuego el mail.